con actividades sociales. Tenemos mucha gente aislada por reuniones de cenas y cosas similares, lo cual es un problema porque se van confirmando casos positivos entre toda esta gente aislada, que bueno, es algo que sabemos que iba a ocurrir en la medida que no se respeten, digamos, las indicaciones de distanciamiento social. Por otro lado, comentarles que se está terminando de hacer una evaluación de todo el personal de seguridad y que realmente eso nos confirma los resultados. Tenemos más de 80 policías evaluados y solamente un caso positivo de una infección pasada que correspondía a una familia que ya la tenemos detectada, con lo cual eso a nosotros nos da una información de dónde estamos parados y es justamente en que la cobertura y la circulación viral por ahora no está desatada, la circulación comunitaria. Tenemos que luchar contra eso, contra que se instale. Realmente tenemos muchas diferencias en cuanto a pacientes moderados y graves con respecto de la mayoría de todos los municipios vecinos, y eso tiene que ver con el verdadero número de casos que tenemos. Por lo tanto, sabemos que hasta aquí las cosas nos fueron yendo muy bien. El último paciente que tuvimos en terapia intensiva fue en marzo, así que esto tiene que ver con el laburo que se hizo y con, obviamente, el acatamiento de las indicaciones por parte de la gente en general. Esto no quiere decir que lo podemos perder de una semana para la otra si no lo cuidamos, pero tenemos un horizonte, como decimos siempre, a la vista, y es una lástima perder todo lo conseguido hasta ahora. La ocupación de terapia en esta semana ha sido importante por pacientes no COVID, y esto quiero también que lo tengan bien presente, porque acá no es solamente que es una cuestión de desborde por pacientes que tienen que ver con infección con COVID, sino que, digamos, las camas deben compartirse, digamos, para atender la pandemia y a su vez atender la patología general. Entonces, es muy importante que no nos crezca el número de casos y también tener en cuenta que esto quizás la gente en la calle no lo ve, porque la mayoría de las personas hacen cuadros leves, incluso muchos asintomáticos, ¿sí? Pero dentro del hospital sí se ve básicamente con que no hay lugar. Entonces, queremos cuidar eso para que toda la gente de San Antonio de Areco que lo requiera tenga la atención que se merece y la mejor atención que le podemos dar, y para eso necesitamos no estar desbordados. Del estar relajado al estar desbordado pueden pasar una semana, 10 días, ¿sí? Porque esto es algo que cuando los casos aumentan en forma exponencial se produce muy rápido. Siempre pongo el ejemplo de lo que pasa en este momento, lamentablemente, en Jujuy, por ejemplo. Y no queremos que esto ocurra, así que volvemos a hacer un llamado a la conciencia, especialmente las personas entre los 20 y los 40 años son las que en general nos cuentan historias de reuniones de 10, 20, fiestas electrónicas, 45 personas. Bueno, esas son las que realmente hacen imposible el seguimiento, imposible el bloqueo, ¿sí? Entonces, estamos en ese momento donde podemos resistir esto, no falta mucho, o podemos perder todo lo conseguido hasta ahora. Bueno, de mi parte, por ahora ninguna cosa más. Le paso a Fernando para otras cuestiones. Bueno, buenos días. Bueno, yo quería ponerlos al tanto de algunas cosas que fueron sucediendo en el área de salud, que algunas están relacionadas y otras no con el COVID. Por un lado, recibimos unos monitores multiparamétricos que habíamos comprado para el shock room nuevo y para las camas
que habíamos convertido en una terapia transitoria. Son 5 monitores que se gestionaron a través del municipio, un monitor que se sumó por parte de la cooperadora. Así que ahora sí estamos equipados con digamos, toda la tecnología. Y hoy recibí de parte de la DPH, de la Dirección de Provisión de Hospitales, la donación de 2 equipos más, o sea, 2 monitores multiparamétricos más, que uno va a ir a sala de partos, que estaba solicitado, y equipo de protección para reforzar el EPP, le decimos nosotros, que es el equipo de protección personal, tanto para los nacimientos y también para el personal que requiera su uso, ¿no? Para atender a pacientes sospechosos de COVID o con COVID confirmado. Seguimos con las obras de remodelación de las habitaciones que se arrancó en maternidad. Eso va a generar un cambio importante también en la habitabilidad y tiene que ver también con el confort y la seguridad de los pacientes. Es importante remarcar que además del COVID, que todo este tiempo nos llevó la atención muchísimo, tenemos que seguir atendiendo otras patologías o otros problemas de salud. Así que seguimos instando a la población a que consulten cuando tienen alguna dificultad, alguna dolencia. Aquellos que tienen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, que hagan sus controles, que no tengan miedo de concurrir. Ya hemos contado en varias oportunidades que siguiendo los protocolos hemos visto que los contagios son inexistentes y que los contagios en el 99% de los casos los vemos cuando se producen reuniones sociales. Así que concurran a los controles, concurran a su médico o a cualquier centro de salud, no pierdan la posibilidad de vacunación de los chicos, que es muy importante, mantener el estado de vacunas al día con los niños. También los adultos, que muchas veces pasan años y no se vacunan. Todo esto va a generar una mejor salud en San Antonio de Areco. Esto para no olvidarnos de que existen otras cosas aparte del COVID, y que muchas veces trae tantos o más problemas a veces que el COVID mismo. Así que quería reforzar esa idea. Estamos trabajando en otras áreas también, estamos trabajando con una asociación civil que se llama Tribu de Mamis, y estamos trabajando sobre la ley de parto respetado. Se está cumpliendo desde hace ya aproximadamente 2 meses la entrada de la persona que designe esa mamá al quirófano. Es un hecho, si quieren, inédito en San Antonio de Areco, que pocas veces se había podido lograr. Y vamos en camino de hacer un protocolo en conjunto con distintas organizaciones para que esto se cumpla y se lleve a cabo en forma general y que sea una norma institucional que quede para siempre en San Antonio de Areco. Eso quería remarcarlo, todas estas cuestiones, porque la verdad que siempre nos pasamos hablando del COVID y a veces hay otras cosas que son interesantes de contar. De mi parte quedo abierto a preguntas, lo mismo que Fabio, así que... La pregunta es para Fabio. Fabio, nos enteramos que hubo un vecino de San Antonio de Areco, a ver si no me equivoco en el relato, que fue a Solís y ha creado una relación con muchas personas. ¿Qué pasó y qué tiene que ver el municipio de San Antonio de Areco en todo esto? Bueno, digamos, la verdad es que no me consta eso, sino que sí, dentro de todos estos casos que se fueron desgranando durante la semana, hay relaciones en Solís, y nosotros lo que hacemos, como esos municipios de San Andrés de Giles, avisamos a la Secretaría de Salud de San Andrés de Giles, y ellos nos avisan que en este momento hay algo así como 15 familias aisladas en Solís, justamente por los contactos que son contactos que nosotros no seguimos, pues no son de este municipio. Pero hay uno de San Antonio de Areco, un vecino de... Hay un contacto de un caso de San Antonio de Areco, digamos, en observación en Solís. ¿Pero qué dijo él? ¿Que tuvo reuniones, cumpleaños? ¿Qué dijo? Nosotros no evaluamos esa parte porque son cosas que no están dentro de los contactos intra San Antonio de Areco. Si pasamos la posta a la Secretaría de Salud de San Andrés de Giles. Fabio, ante el incremento y aumento de casos en la provincia de Buenos Aires, que duplicó
acaba, anoche daban información, que es muy importante esa, digo, se nota acá, se percibe en Areco también ese aumento así de casos, ayer hubo 6 en las últimas 24 horas. A ver, nosotros por ahora, ¿sí? Por el comportamiento de la gente, por el trabajo que hemos hecho, por el protocolo que tenemos junto con las fundaciones y junto con la Universidad de Buenos Aires, en la zona somos una isla y somos, digamos, probablemente un ejemplo hasta ahora, ¿sí? De hecho, estamos asesorando a gente de otras provincias, ¿sí? Que han conocido el protocolo nuestro y están interesados en tomar. Ahora, eso es hasta ahora. Como siempre digo, la mayor parte de los municipios, no hay que mirar el número absoluto de pacientes, porque nosotros testeamos a todo el mundo, venimos testeando a todo el mundo y eso hace que estemos encima de todos y tengamos el número real de infectados. Lamentablemente, por cuestiones de disponibilidad y diversas cuestiones logísticas, la mayoría de los municipios en la provincia de Buenos Aires tienen menos capacidad de testeo. No todos, la mayoría, digo, por lo menos de nuestra zona. Y nosotros vemos que el número de pacientes moderados y severos y críticos, ¿sí? Es mucho más importante. Vuelvo a insistir, nosotros el último paciente que tuvimos en terapia fue en marzo. En otros lugares, permanentemente hay 1 o 2 pacientes en terapia intensiva. No voy a entrar en particular analizando las mortalidades, pero esto tiene que ver con que en el fondo hay un número de casos muchísimo más grande del que realmente se puede informar porque se pudieron testear. ¿Por qué digo esto? Porque para tener, lo voy a hacer muy grosero, pero para yo tener 4 casos moderados o graves, necesito tener como mínimo 100 casos, ¿sí? Entonces, no voy a tener 4 casos moderados o severos y 3 casos más leves. Es que me estoy perdiendo 97, que no sé dónde están. Pero si me los pierdo, esos 97 en una semana se están transformando como mínimo en 300 o 350. Y esos 350, no más de una semana después, se están transformando en 1000 y pico. Entonces, ahí está el problema, ¿sí? Y ahí está nuestro esfuerzo en detectar a todos los pacientes que están con infección. Esto se va a venir incrementando porque cada vez, al haber más personas positivas en municipios de La Redonda, en AMBA, ¿sí? Cada vez llegan más gente a San Antonio de Areco con infección y cada vez son más las personas de San Antonio de Areco expuestas a infectarse. Y a eso le tenemos que sumar que si los infectados de San Antonio de Areco, que pueden no conocerse como infectados todavía, tienen múltiples relaciones sociales, hace que estemos en absolutamente el mismo riesgo que está cualquier municipio de instalarse en una forma muy rápida y acelerada una curva ascendente de casos, ¿sí? Y empezar con gran cantidad de pacientes graves. Sobre todo teniendo en cuenta cómo iniciaste la conferencia de prensa, el informe que alguna vez diste que el 60% son asintomáticos, todas las flexibilizaciones que hay en estas últimas semanas, lo único que queda es la responsabilidad individual. Exactamente. Y quiero aclarar que esos datos que paso son datos nuestros, es decir, no son datos que los leímos de un paper de Estados Unidos, no, son datos nuestros y no hay muchos lugares que tengan la posibilidad de dar los datos, digamos, de lo que va de la pandemia, de estos 4 meses o 5 meses, donde se arrancó desde cero, testeando a todo el mundo, vigilando, etc. Entonces, eso nos permitió, como arrancamos de esta manera desde el principio, ¿sí? Ir viendo cómo se comporta. Hoy nosotros sabemos que las personas que más contagiaron gente aquí en San Antonio de Areco nunca tuvieron síntomas, ¿sí? Que el 58% de las personas no tuvieron síntomas, ¿sí? De la misma manera también sabemos que hay personas que no contagiaron ni siquiera a sus propias parejas. Entonces, todo este análisis de la pandemia que nosotros hacemos, incluso lo hacemos con colaboraciones de otras instituciones de referencia que participan del proyecto, nos hacen saber muy bien dónde estamos parados. Entonces, es tal cual como vos lo decís. Esta es una cuestión de ahora en más, por el número de gente, ¿sí? Es una cuestión de responsabilidad individual.
porque nosotros pudimos traer a San Antonio de Areco hasta principios de septiembre sin circulación viral, lo cual es una regla en toda la zona de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Lo pudimos, pero no quiere decir que lo podemos sostener siempre. Entonces, fue una cuestión de ganar tiempo, de estar más cerca de herramientas terapéuticas, de mejor manejo, pero si aquí, de ahora en más, el comportamiento de la población fuera 10 puntos, ¿sí? Probablemente nos mantengamos sin circulación viral y podamos abastecer tanto de diagnóstico como de tratamiento a todas las personas. Y en la palabra de Fabio Cundo, al igual que el secretario de Salud, el doctor Espina. Bueno, creo que ya está todo dicho y